El individuo soberano, dominando la transición hacia la era de la información. Capítulo 3. Este libro ha sido narrado y parcialmente traducido por su servidor, Luis López. Sígueme en redes sociales puestas en pantalla. El este del Edén. La revolución agrícola y la sofisticación de la violencia. Y el Señor dijo a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él dijo: No lo sé. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Y él dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano me clama desde el suelo. Génesis 4, del 9 al 10. Hace 500 generaciones comenzó el primer cambio de fase en la organización de la sociedad humana. Nuestros antepasados en varias regiones recogieron a regañadientes implementos crudos, estacas afiladas y azadones improvisados, y se pusieron a trabajar. Al sembrar los primeros cultivos, también establecieron una nueva base para el poder en el mundo. La revolución agrícola fue la primera gran revolución económica y social. Empezó con la expulsión del Edén y se movió tan lentamente que la agricultura no había desplazado completamente a la caza y la recolección en todas las áreas adecuadas del globo cuando empezó el siglo XX. Los expertos creen que incluso en el cercano Oriente, donde surgió la agricultura por primera vez, se introdujo cito, un largo proceso incremental que, cito, puede haber llevado 5.000 años o más. Puede parecer una exageración describir un proceso que se extendió durante milenios como una revolución. Sin embargo, eso es precisamente lo que fue el advenimiento de la agricultura, una revolución a cámara lenta que transformó la vida humana, alterando la lógica de la violencia. Donde quiera que la agricultura se arraigó, la violencia surgió como una característica más importante de la vida social. Las jerarquías adeptas a manipular o controlar la violencia llegaron a dominar la sociedad. Comprender la revolución agrícola es el primer paso para entender la revolución de la información. La introducción de la labranza y la cosecha proporciona un ejemplo paradigmático de cómo un cambio aparentemente simple en el carácter del trabajo puede alterar radicalmente la organización de la sociedad. Ponga esta revolución pasada en perspectiva y estará en una posición mucho más fuerte para predecir cómo la historia puede desarrollarse en respuesta a la nueva lógica de la violencia introducida con los microprocesadores. Para apreciar el carácter revolucionario de la agricultura, primero hay que tener una idea de cómo funcionaba la sociedad primitiva antes de la agricultura. Hemos estudiado esto en el libro The Great Reckoning y ofrecemos un bosquejo más abajo. Las sociedades de caza y recolección eran las únicas formas de organización social a través de un largo sueño prehistórico, cuando la vida humana cambiaba poco o nada de generación en generación. Los antropólogos afirman que los humanos han sido cazadores y recolectores durante el 99% del tiempo desde que aparecimos en la Tierra. Crucial para el largo éxito y el fracaso final de las bandas de cazadores y recolectores es el hecho de que tuvieron que operar a muy pequeña escala en una zona muy amplia. Los buscadores
solo podían sobrevivir donde la densidad de la población era ligera. Para ver por qué, piense en los problemas que habrían planteado los grupos más grandes. Por un lado, un millar de cazadores desfilando juntos a través de un paisaje habría levantado tal alboroto como para asustar a la caza que buscaban atrapar. Y lo que es peor, si un pequeño ejército de cazadores se les hubiera arreglado para acorralar a una enorme manada de caza, los alimentos que cosechaban, incluyendo frutas y plantas comestibles que se encontraban en la naturaleza, no podrían haber sido abundantes por mucho tiempo. Un gran grupo de forrajeros habría arrasado el campo por la sobreexplotación con un ejército hambriento en la guerra de los 30 años. Por lo tanto, para minimizar el exceso, las bandas de caza tenían que ser pequeñas. Como Stephen Boyden escribe en Civilización Occidental en Perspectiva Biológica, lo más común es que los grupos de cazadores-recolectores sean de entre 25 y 50 individuos. Vivir en 10.000 acres en un clima templado hoy en día es un lujo permitido solo a los muy ricos. Una familia de cazadores-recolectores apenas podría haber sobrevivido con menos. Generalmente requerían miles de acres por persona, incluso en las áreas más fértiles para buscar comida. Esto sugiere por qué el crecimiento de las poblaciones humanas durante los periodos particularmente favorables a la búsqueda de alimentos pueden haber creado la base para las crisis de población. Debido a que se necesitaba tanta tierra para mantener a una sola persona, las densidades de población de las sociedades de caza y recolección tenían que ser increíblemente escasas. Antes de la agricultura, los humanos estaban tan densamente asentados como los osos. Con pequeñas diferencias, la dieta humana se parecía a la de los osos. Las sociedades de forrajeo dependían de la comida recolectada en el campo abierto o de cuerpos de agua cercanos. Aunque algunos recolectores eran pescadores, la mayoría eran cazadores que dependían de 1/3 a 1/5 de su comida en proteínas de los grandes mamíferos. Aparte de unas pocas herramientas y objetos simples que llevaban consigo, los cazadores-recolectores no tenían casi ninguna tecnología a su disposición. Por lo general, no tenían forma de almacenar eficazmente cantidades de carne u otros alimentos para su uso posterior. La mayoría de los alimentos debían consumirse poco después de ser recolectados o dejados para que se echaran a perder. Esto no quiere decir, por supuesto, que algunos cazadores esquimales, como informa Boyden, cito, tienen un gusto particular por la comida descompuesta. Repite las observaciones de los expertos de que los esquimales, cito, entierran las cabezas de los peces y permiten que se descompongan hasta que los huesos tengan la misma consistencia que la carne. Luego amasan la masa apestosa en una pasta y la comen. También disfrutan de, cito, las larvas de gusano gordo de la mosca del caribú que se sirven crudas, excremento de ciervo, masticados como bayas, y médula de más de 1 año de edad, repleta de gusano. Aparte de estas delicias, los buscadores desarrollaron pocos excedentes de alimentos. Como señala el antropólogo Greg, cito, las poblaciones móviles generalmente no almacenan productos alimenticios frente a las bajas estacionales o inesperadas en la disponibilidad de recursos. En consecuencia, los buscadores tenían poco que robar.
Una división del trabajo que incluía la especialización para emplear la violencia era insoportable en entornos donde los excedentes de comida no podían ser almacenados. La lógica de la caza también dictaba que la violencia entre las bandas de cazadores y forrajeros nunca podía elevarse por encima de una escala pequeña, porque los grupos mismos tenían que permanecer diminutos. La pequeña escala de las bandas de forrajeo era ventajosa de otra manera. Los miembros de esos pequeños grupos se habrían conocido íntimamente, un factor que los hacía más eficaces en el trabajo en conjunto. La toma de decisiones se hace más difícil a medida que aumenta el número, porque proliferan las trampas de incentivos. Solo hay que pensar en lo difícil que es conseguir que una docena de personas se organicen para salir a cenar. Imagina lo desesperante que hubiera sido la tarea de organizar a cientos o miles de personas para salir a pasear en un festín móvil. Al carecer de la organización política o burocracia sostenida y separada que requiere la especialización para la guerra, las bandas de caza y recolección tuvieron que depender de la persuasión y el consenso, principios que funcionan mejor entre grupos pequeños con actitudes relativamente tranquilas. Que las bandas de caza y recolección fueron fáciles de manejar está abierto a debate. Sir Henry Maine se refiere a, cito, la beligerancia universal del hombre primitivo. En sus palabras, cito, no es la paz lo que es natural y primitivo, sino la guerra. Su punto de vista ha sido subrayado por el trabajo de los biólogos evolutivos. Paul Shaw y Yuval Wong comentan, cito, hay fuertes indicios de que muchas de las lesiones aparentes en los restos de Australopithecus, Homo erectus y Homo sapiens del cuarto y precuarto período glacial fueron resultados de combate. Pero otros dudan de esto. Expertos como Stephen Boyden argumentan que los grupos primitivos no eran generalmente bélicos o propensos a la violencia. Las convenciones sociales se desarrollaron para reducir las tensiones internas y facilitar el reparto de la caza, especialmente en áreas donde los humanos dependían de la caza mayor, que era difícil que cayera un solo cazador, surgiendo doctrinas religiosas y sociales para facilitar la redistribución de cualquier caza que se tomara con todo el grupo. La primera prioridad de compartir los recursos calóricos eran con otros cazadores. La necesidad, más que el sentimiento, fue el acicate. La primera reivindicación sobre los recursos la ejercían los más competentes económicamente y los más fuertes militarmente, no los enfermos y los débiles. Sin duda, una influencia importante que informaba esta prioridad era el hecho de que los cazadores en la flor de la vida eran también militarmente los miembros más potentes de la pequeña banda. Al asegurarles una primera reclamación sobre la caza, el grupo minimizó las disputas internas potencialmente letales. Mientras las densidades de la población permanecieran bajas, los dioses de forajidos no eran dioses militantes, sino la encarnación de las fuerzas naturales o de los animales que cazaban. La escasez de capital y las fronteras abiertas hacían que la guerra fuera innecesaria en la mayor parte de los casos. Había pocos vecinos, fuera de la pequeña familia o el clan propio, para plantear amenazas. Debido a que los forrajeros tendían a vagar en busca de comida,
Las posesiones personales, más allá de un mínimo, se convirtieron en un estorbo. Aquellos con pocas posesiones necesariamente experimentaban pocos delitos contra la propiedad. Cuando surgían conflictos, las partes contendientes solían contentarse con alejarse porque habían invertido poco en un lugar determinado. Las fugas eran una solución fácil para las disputas personales o las demandas exorbitantes de otro tipo. Esto no significa que los primeros humanos fueran pacíficos. Pueden haber sido violentos y desagradables hasta un grado que apenas podemos imaginar. Pero si emplearon la violencia, fue sobre todo por razones personales o, lo que puede ser peor, por deporte. El sustento de los cazadores-recolectores dependía de su funcionamiento en pequeñas bandas que permitían poco o ningún margen para una división de trabajo que no fueran del género. No tenían un gobierno organizado, normalmente sin asentamientos permanentes y sin posibilidad de acumular riqueza. Incluso los elementos básicos de la civilización, como el lenguaje escrito, eran desconocidos en la economía primitiva. Sin un lenguaje escrito no podía haber registros formales ni historia. Exageración. La dinámica de la búsqueda de alimento creó incentivos muy diferentes para trabajar que aquellos a los que nos hemos acostumbrado desde la llegada de la agricultura. Los requisitos de capital para la vida como forrajeador eran mínimos. Unas pocas herramientas y armas primitivas eran suficientes. No había salida para la inversión, ni siquiera la propiedad privada en la tierra, excepto ocasionalmente en las canteras donde se extraían el pedernal o la piedra de jabón. Como escribió la antropóloga Susan Eileen Gregg en Foragers and Farmers, cito, la propiedad privada y el acceso a los recursos era pescadores que vivían en las orillas de los lagos. Los buscadores no suelen tener un lugar fijo de residencia. Al no tener casas permanentes, no tenían necesidad de trabajar duro para adquirir una propiedad o mantenerla. No tenían que pagar ninguna hipoteca ni impuestos, ni muebles que comprar. Sus pocos bienes de consumo eran pieles de animales y adornos personales, hechos por los propios miembros del grupo. Había poco incentivo para adquirir o acumular cualquier cosa que pudiera pasar por dinero, porque había poco que comprar. En esas condiciones, el ahorro para los recolectores no podía ser más que un concepto rudimentario. Sin razón para ganar y casi sin división del trabajo, el concepto de trabajo duro como virtud debe haber sido extraño para los grupos de caza y recolección, excepto durante los periodos de dificultades inusuales, como se requería un esfuerzo prolongado para encontrar algo de comer. Se trabajaba poco porque se necesitaba poco. No se ganaba literalmente nada trabajando más allá del mínimo requerido para sobrevivir. Para los miembros de la típica banda de caza y recolección, eso significaba trabajar solo unas 8 o 15 horas a la semana. Debido a que el trabajo de un cazador no aumentaba el suministro de alimentos, sino que solo podía reducirlo, el que trabajaba heroicamente horas extras para matar más animales o recoger más fruta de la que se podía comer antes de que se echara a perder, no contribuía en nada a la prosperidad. Por el contrario, el exceso de matanza reducía las posibilidades de encontrar comida en el futuro y, por lo tanto, tenía un impacto perjudicial en el bienestar del grupo. Por eso algunos forrajeros como los esquimales castigaban o condenaban al ostracismo a los miembros de la banda que se dedicaban a la matanza excesiva. El ejemplo de los esquimales castigando el exceso
es particularmente revelador, porque ellos, mucho más que otros, bien podrían haber sido capaces de almacenar carne congelándola. Además, habría sido factible proporcionar al menos algún tipo de almacenamiento para los aceites extraídos de los grandes animales marinos. El hecho de que los recolectores generalmente eligieran no hacerlo refleja sus interacciones mucho más pasivas con la naturaleza. También puede indicar el grado en el que la cultura sesga la cognición y los procesos mentales. Las limitaciones en el aprendizaje y el comportamiento en entornos complejos hacen que la adopción de algunas estrategias sea mucho más difícil de lo que parece. Como Paul Shaw y Jawa Wong han escrito, cito, debido a que los nichos difieren en muchos aspectos, también lo hacen los sesgos en el aprendizaje. Visto desde esta perspectiva, el advenimiento de la agricultura supuso algo más que un cambio en la dieta. También lanzó una gran revolución en la organización de la vida económica y la cultura, así como una transformación de la lógica de la violencia. La agricultura creó activos de capital a gran escala en la tierra y a veces en los sistemas de irrigación. Los cultivos y los animales domésticos que los agricultores criaban eran activos valiosos. Podían ser almacenados, acaparados y robados. Dado que los cultivos debían cuidarse durante todo el periodo vegetativo, desde la siembra hasta la cosecha, la migración para alejarse de las amenazas se hacía menos atractiva, especialmente en las regiones áridas, donde las oportunidades de cultivar se limitaban a las pequeñas zonas de la tierra con suministros de agua fiables. A medida que se dificultaba la huida, aumentaban las oportunidades de realizar sacudidas y saqueos organizados. Los agricultores fueron objeto de incursiones en la época de la cosecha, lo que elevó gradualmente la escala de la guerra. Esto tendía a aumentar el tamaño de las sociedades porque los concursos de violencia solían ser ganados por el grupo más grande. A medida que la competencia por la tierra y el control de su producción se intensificaba, las sociedades se volvían más estacionarias. La división del trabajo se hizo más evidente. El empleo y la esclavitud surgieron por primera vez. Los agricultores y pastores se especializaron en la producción de alimentos. Los alfareros producían recipientes en los que se almacenaban los alimentos. Los sacerdotes rezaban para que lloviera y hubiera cosechas abundantes. Los especialistas en violencia, los antepasados del gobierno, se dedicaron cada vez más al pillaje y a la protección contra el saqueo. Junto con los sacerdotes, se convirtieron en las primeras personas ricas de la historia. En las primeras etapas de las sociedades agrícolas, estos guerreros llegaron a controlar una parte de la cosecha anual como precio de protección. En los lugares donde las amenazas eran mínimas, los agricultores de la época podían, a veces, conservar un grado de autonomía relativamente grande. Pero a medida que aumentaba la densidad de la población y se intensificaba la competencia por alimentos, especialmente en las regiones alrededor de los desiertos donde las tierras productivas eran muy escasas, el grupo guerrero podía hacerse con una gran parte de la producción total. Estos guerreros fundaron los primeros estados con el producto de este rastrillaje, que alcanzó hasta el 25% de la cosecha de granos y la mitad del aumento de los rebaños de animales domésticos. La agricultura, por lo tanto, aumentó dramáticamente la importancia de la coerción. El aumento de los recursos susceptibles de ser saqueados condujo a una gran oleada de saqueo. Tomó milenios para que la lógica completa de la revolución agrícola se desarrollara. Durante mucho tiempo,
Las escasas poblaciones de agricultores en las regiones templadas pueden haber vivido de manera muy parecida a como lo habían hecho sus antepasados forrajeros. En los lugares donde la tierra y las precipitaciones eran abundantes, los agricultores cosechaban los cultivos en pequeña escala, sin mucha interferencia violenta. Pero a medida que las poblaciones aumentaban a lo largo de un periodo de varios miles de años, los agricultores, incluso en regiones poco pobladas, se veían sometidos a un saqueo errático que a veces les dejaba sin suficientes semillas para volver a plantar la cosecha del año siguiente. El saqueo competitivo o la anarquía era una posibilidad en un extremo, así como las comunidades desprotegidas que vivían sin ninguna organización especializada para monopolizar la violencia. Con el paso del tiempo, la lógica de la violencia inherente a la agricultura se impuso sobre un terreno cada vez más amplio. Las regiones en las que la agricultura y el pastoreo podían continuar sin los depredativos del gobierno retrocedieron a unas pocas zonas verdaderamente remotas. Las regiones Kafir de Afganistán, por citar un ejemplo extremo, resistieron a la imposición del gobierno hasta el último decenio del siglo XIX. Pero al hacerlo, se transformaron siglos antes en una sociedad bastante militante, organizada según líneas de parentesco. Tales sectores militantes no fueron capaces de reunir la fuerza a gran escala, hasta que los británicos trajeron armas modernas a la región. Los kafires permanecieron independientes en sus remotos valles de Bashgal y Waigal, porque sus reductos estaban protegidos por características de topografía, altas montañas y desiertos que se interponían entre ellos y los conquistadores del exterior. Con el tiempo, la lógica básica de la revolución agrícola se impuso en las sociedades en las que la agricultura se afianzó. La agricultura elevó bruscamente la escala en la que las comunidades humanas podían formarse. Comenzando hace unos 10.000 años, las ciudades comenzaron a surgir. Aunque diminutas para los estándares de hoy, fueron los centros de las primeras, cito, civilizaciones. Una palabra derivada de civitas, que significa ciudadanía o habitantes de una ciudad, en latín. Debido a que la agricultura creó activos para saquear y proteger, también creó un requisito para la contabilidad de inventario. No se puede grabar a menos que se puedan compilar registros y emitir recibos. Los símbolos empleados en el libro de contabilidad se convirtieron en los rudimentos del lenguaje escrito, una innovación que nunca había existido entre los cazadores y recolectores. La agricultura también extendió el horizonte sobre el cual los humanos tenían que resolver problemas. Las bandas de caza vivían dentro de un horizonte temporal inmediato. Rara vez emprendían proyectos que duraran más que unos pocos días. Pero plantar y cosechar un cultivo llevaba meses. La búsqueda de proyectos de mayor duración llevó a los agricultores a entrenar su atención en las estrellas. Las observaciones astronómicas detalladas eran una condición previa para elaborar almanaques y calendarios que sirvieran de guía sobre cuándo plantar y cosechar mejor. Con la llegada de la agricultura, los horizontes humanos se expandieron. Propiedad. El paso a una sociedad agrícola asentada dio lugar a la aparición de la propiedad privada. Obviamente, nadie se contentaría con trabajar durante toda la temporada de cultivo para producir una cosecha, solo para ver a alguien más deambular y cosechar lo que él produjo. La idea de la propiedad surgió como una consecuencia inevitable de la agricultura.
pero la claridad del concepto de propiedad privada fue atenuada por la lógica de la violencia, que también acompañó a la introducción de la agricultura. El surgimiento de la propiedad se confundió por el hecho de que el poder megapolítico de los individuos ya no era tan igual como lo había sido en las sociedades de forrajeo, donde cada hombre adulto sano era un cazador, tan armado como cualquier otro. La agricultura dio lugar a la especialización en la violencia, precisamente porque creaba algo para robar. La agricultura hizo que las inversiones en mejores armas fueran rentables. El resultado fue el robo, en gran parte altamente organizado. Los poderosos podían organizar ahora una nueva forma de depredación, un monopolio local de la violencia o gobierno. Esta sociedad fuertemente diferenciada creó circunstancias muy diferentes para los que se beneficiaron del saqueo y la masa de pobres que cultivaban los campos. Los pocos que controlaban el poder militar podían ahora volverse ricos, junto con otros que encontraban el favor de ellos. Los reyes que vivían como dioses y sus aliados, los diversos potentados locales menores que gobernaron los primeros estados del cercano oriente, disfrutaron de formas de propiedad mucho más modernas que la gran masa que trabajaba con ellos. Por supuesto, es anacrónico pensar en una distinción entre la riqueza privada y la pública en las primeras sociedades agrícolas. El dios-rey gobernante tenía todos los recursos del Estado a su disposición, de una manera que apenas podía distinguirse de la propiedad de una extensa finca. Al igual que en el periodo feudal de la historia europea, todas las propiedades estaban sujetas al dominio de los potentados superiores. Aquellos que estaban en la cadena de la jerarquía encontraban su propiedad sujeta a la atenuación por capricho del gobernante. Sin embargo, decir que el potentado no estaba restringido por la ley no significa que pudiera permitirse incautar lo que quisiera. Los costos y las recompensas afectaron a la libertad del faraón tanto como hoy al primer ministro de Canadá. Y el faraón estaba mucho más limitado que los líderes contemporáneos por las dificultades de transporte y comunicación. El simple hecho de transportar el botín de un lugar a otro, especialmente cuando el botín se medía principalmente en forma de productos agrícolas, implicaba muchas pérdidas por deterioro y robo. La proliferación de funcionarios que se controlaban unos a otros redujo las pérdidas debidas a los robos, pero aumentó los gastos generales totales que el faraón tuvo que soportar. La descentralización de la autoridad, que optimizó la producción en algunas circunstancias, también dio lugar a poderes locales más fuertes que a veces se convirtieron en verdaderos desafíos para el control dinástico. Incluso los déspotas orientales no eran en absoluto libres de hacer lo que quisieran. No tenían más remedio que reconocer el equilibrio de la potencia bruta, tal y como la encontraron. Aunque todos, incluso los más adinerados, fueron objeto de una expropiación arbitraria, algunos pudieron acumular propiedades propias. Entonces, como ahora, el Estado dedicaba gran parte de sus ingresos a las obras públicas. Proyectos como sistemas de irrigación, monumentos religiosos y criptas para los reyes ofrecían oportunidades para que los arquitectos y artesanos obtuvieran ingresos. Algunos individuos bien situados pudieron acumular una considerable propiedad privada. De hecho, una gran parte de las tablillas cuneiformes supervivientes de Sumeria, una de las primeras civilizaciones de la Mesopotamia,
registran diversos actos de comercio, la mayoría de los cuales implican la transferencia de títulos de propiedad. En las primeras sociedades agrícolas había propiedad privada, pero rara vez en la base de la pirámide social. La abrumadora mayoría de la población eran campesinos demasiado pobres para acumular mucha riqueza. De hecho, con unas pocas excepciones, la mayoría de los campesinos, a los tiempos modernos, eran tan pobres que estaban en constante peligro de perecer de hambre en cualquier momento en que una sequía o una inundación o una infestación redujera el rendimiento de los cultivos. Por lo tanto, los campesinos se veían obligados a organizar sus asuntos de manera que se redujeran al mínimo los riesgos de los años malos. A través del amplio y empobrecido estrato de la sociedad, se obtuvo una organización más primitiva de la propiedad. Esto aumentó las posibilidades de supervivencia a expensas de excluir la mayor parte de la oportunidad de acumular capital y ascender en el sistema económico. El seguro de los campesinos. La forma que tomó este acuerdo fue la adopción de los que los antropólogos e historiadores sociales describen como, cito, el pueblo cerrado. Casi todas las sociedades campesinas de la época premoderna tenían como principal forma de organización económica la, cito, aldea cerrada. A diferencia de las formas más modernas de organización económica, en la que los individuos tienden a tratar con muchos compradores y vendedores en un mercado abierto, los hogares de la aldea cerrada se unieron para operar como una corporación informal o una familia grande, no en un mercado abierto, sino en un sistema cerrado, donde todas las transacciones económicas de la aldea tendían a ser golpeadas por un solo monopolio, los cuales eran el propietario local o sus agentes entre los jefes de la aldea. La aldea en un conjunto contrataría con el propietario, normalmente a cambio de un pago en especies, una alta proporción de la cosecha en lugar de un alquiler fijo. La renta proporcional significaba que el propietario absorbía parte del riesgo de una mala cosecha. Por supuesto, el propietario también se llevaba la mayor parte del beneficio potencial. Los propietarios también suelen proporcionar semillas. Esta convención también minimizó el peligro de la inanición. Requería que el propietario, en lugar del campesino, ahorrara una parte desproporcionada de su parte de la cosecha. Debido a que los rendimientos agrícolas eran terriblemente bajos en muchas zonas en el pasado, había que plantar hasta 2 semillas por cada 3 cosechas. En tales condiciones, una mala cosecha significaría una hambruna masiva. Los campesinos preferían racionalmente un arreglo que requiriera que el propietario invirtiera en su supervivencia. A costa de comprar a precios monopolizados, vender a bajo precio y proporcionar al propietario mano de obra en especies, los campesinos aumentaron sus posibilidades de supervivencia. Un impulso similar llevó al típico campesino en una economía de aldea cerrada a renunciar a la seguridad de la propiedad absoluta. Al ponerse a merced del jefe de la aldea, una familia campesina mejoró sus posibilidades de beneficiarse de la redistribución regular de los campos. No es infrecuente que el jefe de la aldea se lleve los mejores campos para él y sus favoritos. Pero ese era un riesgo que los campesinos tenían que tolerar para poder disfrutar del seguro de supervivencia que confundió la propiedad de los campos por parte de la aldea. En momentos en que los rendimientos de las cosechas eran miserablemente bajos, una diferencia en las condiciones de crecimiento de los campos a 100 metros de distancia podía marcar la diferencia entre la inanición y la supervivencia. Los campesinos a menudo optaban por el arreglo que disminuía el riesgo de la baja, incluso a costa de renunciar a cualquier esperanza de mayor prosperidad.
En general, el comportamiento de aversión al riesgo ha sido común entre todos los grupos que operaban en los márgenes de la supervivencia. El gran desafío de la supervivencia en las sociedades premodernas siempre limitó el comportamiento de los pobres. Una característica interesante de esta aversión al riesgo, explorada en The Great Reckoning, es que redujo el rango de comportamiento económico pacífico que los individuos estaban socialmente autorizados a adoptar. Los tabúes y las restricciones sociales limitaban la experimentación y el comportamiento innovador, incluso a costa de renunciar a mejoras potencialmente ventajosas en las formas que estaban establecidas de hacer las cosas. Esto fue un reflejo racional del hecho de que la experimentación aumenta la variabilidad de los resultados. Una mayor variabilidad significa no solo ganancias potencialmente mayores, sino también, más ominosamente para aquellos que están al margen de la supervivencia, pérdidas potencialmente ruinosas. Gran parte de la energía cultural de las sociedades agrícolas pobres siempre se ha dedicado a suprimir la experimentación. Esta represión, en efecto, fue un sustituto de las pólizas de seguro. Si tuvieran seguros o suficientes ahorros para autoasegurar sus experimentos, estos fuertes tabúes sociales no serían necesarios para ayudar a asegurar la supervivencia. Las culturas no son cuestiones de gusto, sino sistemas de adaptación a circunstancias específicas que pueden resultar irrelevantes o incluso contraproducentes en otros entornos. Los humanos viven en una amplia variedad de hábitats. El amplio número de nichos potenciales en los que vivimos requiere variaciones en el comportamiento que son demasiado complejas para ser informadas por instinto. Por lo tanto, el comportamiento está programado culturalmente. Para la gran mayoría en muchas sociedades agrícolas, la cultura los programó para la supervivencia, pero poco más que la supervivencia en un entorno donde el lujo de participar en los mercados abiertos estaba reservado a otros. La capacidad personal y la elección personal, la búsqueda de la felicidad individual en el sentido moderno, fueron suprimidas por los tabúes y las restricciones sociales que siempre han sido más enfáticas entre los pobres. Tales restricciones fueron superadas solo con gran dificultad en sociedades con una productividad limitada. Cuando y donde la productividad agrícola era mayor, como en la antigua Grecia, se produjeron revoluciones megapolíticas menores. La propiedad tomó formas más modernas. Surgió el ayat, o propiedad de dominio absoluto. Las tierras tendían a alquilarse por una cuota fija, y el inquilino absorbía el riesgo económico, así como una mayor porción de la ganancia si la cosecha era buena. Un mayor ahorro permite el autoseguro de un comportamiento más arriesgado. En tales condiciones, los campesinos podían ascender por encima del rango de los campesinos y a veces incluso acumular riqueza independiente. La tendencia a que los derechos de propiedad y las relaciones más parecidas a las del mercado se desarrollen cerca de la cima de una jerarquía económica o, en casos más raros, en toda la economía, a medida que las sociedades salen de la pobreza, es una característica importante de la organización social. Es igualmente importante señalar que la organización más común de la sociedad agrícola ha sido esencialmente feudal, con las relaciones de mercado en la parte superior y el sistema de aldeas cerradas en la parte inferior. La gran masa de campesinos estaba ligada a la tierra en casi todas las sociedades agrícolas premodernas. Mientras la productividad agrícola siguiera siendo baja, o la productividad más alta dependiera del acceso a sistemas hidráulicos centralizados, la libertad y los derechos de propiedad de los agricultores individuales de la parte inferior seguirían siendo mínimos. En esas condiciones, prevalecían las formas feudales de propiedad.
La tierra se poseía mediante la tenencia y no mediante el título de propiedad absoluta. Normalmente, los derechos de venta, donación y herencia estaban restringidos. El feudalismo en sus diversas formas no solo fue una respuesta a los riesgos siempre presentes de la violencia depredadora, también fue una reacción a las tasas de productividad terriblemente bajas. Ambos han tendido a ir de la mano en sociedades agrícolas. Cada una de ellas contribuyó frecuentemente a la otra. Cuando la autoridad pública se derrumbó, los derechos de propiedad y la prosperidad tendieron a disminuir en consecuencia. El colapso de la productividad también tendió a socavar la autoridad. Aunque no todas las sequías o cambios climáticos adversos provocaron el colapso de la autoridad pública, muchos lo hicieron. La revolución feudal del año 1000. Tal fue el caso de la transformación del año 1000 que lanzó la revolución feudal. En ese momento, las condiciones megapolíticas y económicas diferían de manera importante de las que hemos llegado a pensar que caracterizan la Edad Media. En los primeros siglos después de la caída de Roma, la economía de Europa occidental se marchitó. Los reinos germánicos que se arraigaron en los territorios del antiguo Imperio Romano habían asumido muchas funciones del Estado romano, pero a un nivel mucho menos ambicioso. La infraestructura más o menos no fue atendida. Con el paso de los siglos, los puentes y acueductos se deterioraron y se volvieron inutilizables. La moneda romana seguía empleándose, pero prácticamente desapareció de la circulación. Los mercados de tierras, que habían prosperado en la época romana, se secaron. Las ciudades que habían sido centros de la administración romana virtualmente desaparecieron junto con el poder tributario del Estado. Y también lo hicieron casi todos los demás grupos de civilización. La Edad Media fue llamada así por una razón. La alfabetización se volvió tan rara que cualquiera que tuviera la habilidad de leer y escribir podía esperar inmunidad de ser procesado por casi cualquier crimen, incluyendo asesinato. Las habilidades artísticas, científicas y de ingeniería que habían sido altamente desarrolladas en la época romana desaparecieron. Desde la construcción de carreteras hasta el injerto de vides y árboles frutales, Europa occidental dejó de emplear muchas técnicas que una vez fueron bien conocidas y practicadas con un alto nivel. Incluso un dispositivo tan antiguo como el torno de alfarero desapareció en muchos lugares. Las operaciones mineras se contrajeron, la metalurgia retrocedió. Las obras de irrigación en las regiones mediterráneas se desintegraron por abandono. Como el historiador George Duby observó, cito, a finales del siglo XVI, Europa era un lugar profundamente incivilizado. Aunque hubo un breve renacimiento de la autoridad central bajo el gobierno de Carlomagno, alrededor del año 800, pronto todo volvió a recaer después de su muerte. Un corolario sorprendente de este sombrío paisaje fue el hecho de que el colapso del Estado romano probablemente elevó el nivel de vida de los pequeños agricultores durante varios siglos. Los reinos germánicos que dominaron Europa occidental durante la Edad Media incorporaron algunos de los rasgos sociales relativamente fáciles de aceptar que eran comunes a sus tribus ancestrales, como la igualdad jurídica de los propietarios. En consecuencia, los pequeños agricultores de la Edad Media eran mucho más libres de lo que iban a ser en los siglos feudales. Por eso, también podemos inferir que eran más prósperos.
Como hemos analizado anteriormente al explorar la lógica de las formas de propiedad en diferentes condiciones de productividad, la propiedad de dominio absoluto ha ido históricamente de la mano de la relativa propiedad de los pequeños agricultores. Las formas de propiedad de aldea cerrada y feudal tendían a surgir donde la capacidad de los pequeños agricultores para ganarse la vida era más dudosa. Sin duda, el colapso virtual del comercio durante la Edad Media les costó a los pequeños agricultores los beneficios del comercio y las ventajas de mercados más amplios. La desaparición de las ciudades socavó la economía monetaria, pero también significó que la población rural ya no tenía que soportar la aplastante carga de la burocracia. Como Guy Boyce ha escrito, la ciudad romana era una comunidad parasitaria, no un centro de producción. Cito: en el período romano, la función dominante de una ciudad era de orden político. Vivía principalmente de los ingresos que le llegaban de sus alrededores por la agencia del impuesto sobre la tierra. La ciudad, en efecto, producía poco o nada en beneficio del campo circundante. El colapso de la autoridad romana liberó en gran medida a los agricultores del campo de los impuestos, que habían absorbido entre 1/4 y 1/3 del producto bruto de la tierra, sin contar las diversas exacciones sufridas por los pequeños y medianos propietarios. Los impuestos a veces eran tan altos que la deserción de la propiedad por parte de los propietarios era generalizada. Los bárbaros permitieron misericordiosamente que estos impuestos caducaran. Agri deserti. Las cargas del gobierno se redujeron tanto por la conquista bárbara que se creó una apertura para que los pobres obtuvieran la propiedad absoluta y la conservaran. Algunos de los agri deserti, o granjas abandonadas por propietarios que huían de los impuestos depredadores en los últimos años del Imperio Romano, se volvieron a producir. A pesar de las rudas circunstancias de la época y del hecho de que los rendimientos de los cultivos eran ridículamente bajos para los estándares modernos, la Edad Oscura fue un periodo de relativa prosperidad para los pequeños propietarios de Europa. De hecho, estaban en una posición más fuerte de lo que estarían de nuevo hasta la era moderna. Por un lado, había menos manos disponibles para cultivar la tierra fértil, grandes extensiones de la cual habían dejado de ser cultivadas. Las plagas, las guerras y el abandono por parte de los propietarios que escapaban del colapsado Imperio Romano habían despoblado significativamente las áreas anteriormente cultivadas. Otra ventaja de la que disfrutaron los pequeños agricultores en la Edad Media surgió de la adopción, en el siglo XVI, de una nueva tecnología agrícola, el arado pesado, a menudo montado sobre ruedas. Utilizado junto con un arnés mejorado que permitía a los campesinos emplear múltiples bueyes, la nueva tecnología facilitó mucho más la limpieza de las tierras forestales en el norte de Europa. En esas condiciones, el mercado de la tierra se contrajo casi hasta el punto de desaparecer. Se podía disponer de nuevas tierras para la agricultura, simplemente despejándolas y compartiendo parte de cada nueva parcela con las autoridades locales apropiadas. Este proceso, conocido como un asentamiento, dio una cómoda salida al crecimiento de la población durante los siglos después de la caída de Roma. La concentración se hizo particularmente atractiva en las regiones septentrionales poco pobladas, después de que las temperaturas más cálidas del siglo VIII hicieran que la agricultura fuese más productiva.
Los líderes de las tribus germánicas que conquistaron los antiguos territorios romanos se habían establecido como grandes terratenientes. La mayoría del resto de la población cultivaba pequeñas parcelas, pero en condiciones muy diferentes a las que se dieron más tarde bajo el feudalismo. Los terratenientes más ricos, o amos, representaban entre el 7 y el 10% de la población. Parece que antes del año 1000, 2/3 de los aldeanos en una zona típica de Francia eran propietarios de tierras. Poseían cerca de la mitad de todas las tierras de cultivo. Había pocos siervos. Los colonos o agricultores arrendatarios no representaban más del 5% de la población. La esclavitud persistió, pero en una escala mucho menor que la época romana. Los reinos sucesores germánicos de Roma fueron defendidos militarmente por todos los hombres libres que se reunieron para llevar las armas a petición del representante local del rey, el conde. Incluso se esperaba que, cito, pequeños y medianos propietarios se agruparan y enviaran a uno de ellos a luchar con la infantería. En el Edicto de Pitres, Carlos el Calvo ordenó a todos los que pudieran permitírselo que se reunieran para la batalla a caballo. El Papa Gregorio III había intentado avanzar a este imperativo militar un siglo antes, prohibiendo el consumo humano de carne de caballo en 732. Pero todavía había poca distinción en el estatus o la ley entre la infantería de los libres y la caballería. Todos los hombres libres participaban en las asambleas judiciales locales y podían solicitar la resolución de disputas al conde, una oficina que había existido desde finales de la época romana. No existía la nobleza como tal. Un fenómeno social, nuevo como un fenómeno de masas, apareció repentinamente en los horizontes en la década de 980. La movilidad social descendente. Sus primeras víctimas fueron los pequeños poseedores de ayots. Guy Boyce. Sin embargo, a medida que pasaba la Edad Media, sucedieron varias cosas que desestabilizaron las relaciones que habían preservado la independencia de los agricultores y los propietarios de los reinos germánicos que heredaron el poder después de la caída de Roma, las cuales son: Número 1. Las poblaciones se recuperaron gradualmente, ejerciendo mayores presiones sobre el uso de la tierra. A lo largo de varios siglos, gran parte de las tierras más fértiles de las que no se reclamaban se pusieron en producción, lo que generó un crecimiento en el norte de Europa en particular. El aumento de la población de los agricultores en relación con la oferta de tierras hizo que el trabajo de cada uno de ellos valiera menos. La mayoría de los títulos de propiedad se dividieron en parcelas cada vez más pequeñas a través de la herencia. Durante la Edad Media, los hijos tendían a compartir por igual las propiedades de sus padres. La fragmentación de las propiedades en una época de aumento de la población tendió a poner la tierra en un lugar privilegiado una vez más y condujo al resurgimiento de mercados de tierras activos a mediados del siglo X. Número 2. En las últimas décadas del siglo X, las temperaturas se volvieron repentinamente más frías, con un impacto devastador en la producción agrícola. 3 fallas sucesivas en las cosechas llevaron a una severa hambruna del 982 al 984. La hambruna golpeó de nuevo después de otra falla en la cosecha, en el año 994. Luego, en el año 997,
El problema de la disminución de las cosechas se vio agravado por una plaga que golpeó con especial fuerza a las pequeñas explotaciones familiares, porque éstas carecían de los recursos necesarios para reemplazar la mano de obra suministrada por los miembros. Estas pérdidas de cosechas y desastres agrupados al principio llevaron a los campesinos a endeudarse. Cuando los rendimientos no se recuperaban, no podían pagar sus hipotecas. Número 3. Las relaciones de poder se desestabilizaron progresivamente por la creciente importancia de la caballería pesada. El historiador medieval Frances Guise describe la transformación de la caballería acorazada en un caballero medieval de la siguiente manera. Cito: originalmente una personalidad de estatus mediocre elevada, por encima del campesino por su caro caballo y su armadura, el caballero mejoró lentamente su posición en la sociedad hasta que se convirtió en parte de la nobleza. Aunque los caballeros seguían siendo el rango más bajo de la clase alta, la caballería adquirió un caché único que hizo de la caballería un honor apreciado por la gran nobleza e incluso por la realeza. El caché fue principalmente el producto de la política de la Iglesia de cristianizar la caballería, santificando la ceremonia de la caballería y patrocinando un código de conducta conocido como caballería. Un código que quizás fue violado más a menudo que honrado, pero ejerciendo una influencia indiscutible en el pensamiento y la conducta de la posteridad. Como contamos en The Great Reckoning, la invención del estribo le dio al caballero armado a caballo una formidable capacidad de asalto. Ahora podía atacar a toda velocidad y no ser arrojado de la silla por el impacto de su lanza golpeando a su objetivo. El valor militar de la caballería pesada se incrementó aún más con un invento asiático que penetró en Europa occidental en el siglo X, la herradura de hierro. Esto mejoró aún más la durabilidad del caballo en el camino. A la mejora de la eficacia del caballero armado se sumaron la silla de montar cortoneada, que facilitaba el manejo de armas pesadas, la espuela y la broca de freno, que permitía al jinete controlar al caballo con una sola mano mientras luchaba. En conjunto, estas innovaciones tecnológicas aparentemente menores devaluaron drásticamente la importancia militar de los pequeños propietarios, que no podían permitirse mantener caballos de guerra y armarse. Los más baratos de los caballos criados especialmente para la guerra, los grandes cargadores conocidos como destructores, valían 4 bueyes o 40 ovejas. Los caballos de guerra más caros costaban 10 bueyes o 100 ovejas. Las armaduras también costaban una suma que ningún pequeño poseedor podía permitirse, equivalente al precio de 60 ovejas. Número 4. El hecho de que el clima frío, las malas cosechas, las hambrunas y las plagas se produjeran durante el periodo previo al año 1000 también jugó un papel importante en el comportamiento. Mucha gente estaba convencida de que el fin del mundo o la segunda venida estaba cerca. Los devotos o asustados terratenientes, grandes y pequeños, dieron sus tierras a la iglesia en preparación para el apocalipsis. Solo un pobre vende tierra. Las condiciones inestables de finales del siglo X prepararon el camino para la revolución feudal. Las fallas en las cosechas y los desastres llevaron a los campesinos a endeudarse. Cuando los rendimientos de las cosechas no se recuperaron, los propietarios se enfrentaron a una situación desesperada. Los mercados siempre ejercen la mayor presión sobre los más débiles. De hecho, eso es parte de su virtud. Promueven la eficiencia quitando los activos de las manos débiles.
Pero en la Europa de finales del siglo X, la agricultura de subsistencia era prácticamente la única ocupación. Las familias que perdieron sus tierras perdieron su único medio de supervivencia. Ante esta perspectiva desagradable, muchos o la mayoría de los agricultores de pleno derecho decidieron regalar sus campos durante la Revolución Feudal. En palabras de Guy Boyce, cito: "La única forma segura para un campesino de conservar la tierra que cultiva es conceder la propiedad de la misma a la Iglesia para que pueda mantener su usufructo". Otros cedieron parte o toda su tierra a agricultores más ricos en los que tenían confianza, ya sea vecinos o parientes amistosos. Estas transferencias de propiedad se hicieron con la condición de que el granjero, su familia y sus descendientes se quedaran a trabajar en los campos. Los agricultores pobres también debían gozar del apoyo recíproco de los poseedores más importantes, ahora los nobles, que podían permitirse comprar caballos y armaduras, y así proporcionar protección a las fincas ampliadas. Este trato puede verse desde el punto de vista del nuevo siervo como una estación intermedia entre la continuación de la propiedad económica y la ejecución de la hipoteca. La mayoría de las veces era un trato que no podía rechazarse. La caída de la productividad no solo colocó a los agricultores pobres en un desesperado dilema económico, sino que también instigó un aumento de la violencia depredadora que socavó la seguridad de la propiedad. Los que no poseían los recursos para arrebatar una parte del suministro disponible e inadecuado de caballos y forraje, se encontraron de repente con que ellos y sus propiedades ya no estaban seguros. Para poner su dilema en términos contemporáneos, era como si hoy en día se vieran obligados a armarse con un nuevo tipo de arma, pero el costo de hacerlo era de $100,000. Si no podía pagar ese precio, estaría a merced de aquellos que sí podían. En pocos años, la capacidad del rey y de las cortes para hacer cumplir el orden se derrumbó. Cualquiera con armadura y un caballo podía ahora convertirse en una ley para sí mismo. El resultado fue una versión de finales del siglo X de Blade Runner, una lucha cuerpo a cuerpo y saqueo que las autoridades constituidas no podían detener. Los saqueos y ataques de caballeros armados perturbaron el campo. Sin embargo, no es obvio que todas las víctimas de este pillaje fueran los pobres. Al contrario, los ancianos, físicamente más débiles o mal preparados entre los grandes terratenientes, se convirtieron en objetivos más atractivos. Tenían más para robar. No fue coincidencia que esto sucediera en el mismo momento en que el clima frío, la hambruna y la plaga pusieron un pellizco en los recursos. Las condiciones megapolíticas que conducían a la ruptura de la autoridad habían estado vigentes durante algún tiempo. Sin embargo, su potencial para alterar las relaciones de poder en la sociedad no se hizo realidad hasta que se desencadenó una crisis. Las malas cosechas y las hambrunas parecen haber hecho precisamente eso. Aunque la secuencia exacta de los acontecimientos es difícil de reconstruir, parece que el saqueo fue instigado, al menos en parte, por las condiciones desesperadas. Una vez que se desató la violencia, se hizo evidente que nadie podía movilizar la fuerza para detenerla. La gran mayoría de los agricultores mal armados ciertamente no pudieron haber hecho mucho. Incluso docenas de granjeros a pie habrían sido superados por un solo caballero armado a caballo. Los agricultores de pleno derecho, al igual que las autoridades constituidas, los reyes y sus condes,
eran impotentes para evitar que las tierras locales fueran tomadas por guerreros armados. La paz de Dios. En estas condiciones desesperadas, la Iglesia ayudó a lanzar el feudalismo a través de sus esfuerzos por negociar una tregua en el campo violento. El historiador Guy Boyce describió la situación de esta manera. Cito: "La impotencia de las autoridades políticas fue tal que la Iglesia las representó en el intento de restaurar el orden, en el movimiento conocido como la paz de Dios. Los consejos de paz proclamaron una serie de interdicciones que fueron sancionadas por anatemas. Vastas asambleas de paz recibieron los juramentos de los guerreros. El movimiento se originó en el Midi francés, luego se extendió gradualmente. El trato que la Iglesia hizo implicaba el reconocimiento del señorío de los caballeros armados en las comunidades locales, a cambio del cese o la moderación de la violencia y el saqueo. Los títulos de tierra inscritos después de la oleada de violencia a finales del siglo X, de repente llevaban el título de nobilis o millas como indicación de señorío. La nobleza, como un estado separado, fue creada por la revolución feudal. Las transacciones de propiedades registradas a los mismos individuos solo unos años antes no habían registrado tal distinción. Dada la caída de productividad y la inseguridad económica de los pequeños propietarios, el poder megapolítico de los caballeros armados condujo inevitablemente a la posesión de propiedades por parte de la tenencia feudal. A finales del primer cuarto siglo del siglo XI, los campesinos yemeníes habían desaparecido en gran parte. Sus propiedades se habían reducido a una fracción de su extensión anterior, y ahora se trabajaba solo en tiempo parcial. Los pequeños agricultores o sus descendientes eran siervos que pasaban la mayor parte del tiempo trabajando en las fincas de los señores feudales, laicos y eclesiásticos. La ruptura del orden que acompañó a la revolución feudal llevó a ajustes en el comportamiento que reforzaban el feudalismo. Entre ellos estaba el aumento de la construcción de castillos. Los castillos aparecieron por primera vez en el noroeste de Europa como primitivas estructuras de madera tras las incursiones vikingas del siglo IX. Originalmente centros de mando para oficiales carolingios, se convirtieron en posesiones hereditarias después de la Revolución Feudal. Estos primeros reductos eran mucho más primitivos de lo que serían más tarde, pero no obstante, eran difíciles de atacar. Una vez erigidos, los castillos fueron arrasados solo con el mayor esfuerzo. A medida que empezaron a poblar el campo, los castillos hicieron cada vez más improbable que el rey o sus condes pudieran desafiar efectivamente la supremacía local de los señores. Contribuciones de la Iglesia a la productividad. El feudalismo fue la respuesta de la sociedad agrícola al colapso del orden en una época de baja productividad. Durante las primeras etapas del feudalismo, la Iglesia jugó un papel importante y económicamente productivo. Entre las contribuciones de la Iglesia tenemos las siguientes. Número 1. En un entorno en el que el poder militar estaba descentralizado, la Iglesia estaba en una posición única para mantener la paz y desarrollar reglas de orden que trascendieran las soberanías locales fragmentadas. Este es un trabajo para el que ningún poder secular estaba posicionado. Las observaciones de la gran autoridad religiosa, Radcliffe Brown, son directamente relevantes aquí. Señaló que, cito, "la función social de una religión es independiente de su verdad o falsedad. Incluso aquellos que son absurdos y repulsivos
como los de algunas tribus salvajes, pueden ser partes importantes y efectivas de la maquinaria social. Este fue ciertamente el caso de la Iglesia en las primeras etapas del feudalismo. Ayudó a crear reglas como solo una religión podía, que permitieron a la gente superar las trampas de incentivos y los dilemas de comportamiento. Algunos de estos eran dilemas morales comunes a toda la vida humana, pero otros eran dilemas locales, únicos en las condiciones megapolíticas prevalecientes. La Iglesia medieval tuvo un papel especial en la restauración del orden en el campo en los últimos años del siglo X. Al proporcionar apoyo religioso y ceremonial a las autoridades locales, la Iglesia redujo los costos de establecer al menos débiles monopolios locales de violencia. Al ayudar a establecer el orden de esta manera, la Iglesia contribuyó a las condiciones que finalmente condujeron a configuraciones de poder más estables. La Iglesia siguió desempeñando un papel importante durante mucho tiempo después para atenuar las guerras privadas y los excesos de violencia que, de otro modo, no podrían ser contenidos por las autoridades civiles. La importancia relativa de la Iglesia frente a las autoridades seculares se refleja en el hecho de que, para el siglo XI, la principal división administrativa de la autoridad en la mayor parte de Europa occidental pasó a ser la parroquia, en lugar de las antiguas divisiones de autoridad civil, el ager y el pagus, que habían persistido desde la época romana hasta la Edad Media. Número 2. La Iglesia fue la principal fuente para preservar y transmitir el conocimiento técnico y la información. La Iglesia patrocinaba las universidades y proporcionaba la educación mínima que la sociedad medieval disfrutaba. La Iglesia también proporcionó un mecanismo para reproducir libros y manuscritos, incluyendo casi toda la información contemporánea sobre agricultura y ganadería. La escriptoria de los monasterios benedictinos puede entenderse como una tecnología alternativa a las imprentas, que todavía no existían. A pesar de lo costosas e ineficientes que eran las escriptoria, eran prácticamente el único mecanismo para reproducir y preservar el conocimiento escrito en el periodo feudal. Número 3. En parte porque los administradores de sus granjas estaban alfabetizados, la Iglesia hizo mucho para ayudar a mejorar la productividad de la agricultura europea, especialmente en las primeras etapas del feudalismo. Antes del siglo XIII, los administradores de las granjas de los señores laicos eran casi todos analfabetos y llevaban registros a través de un elaborado conjunto de marcas. Por muy astutos que fueran los agricultores, no estaban en condiciones de beneficiarse de ninguna mejora en los métodos de producción que no pudieron inventar ellos mismos o ver con sus propios ojos. Por lo tanto, la Iglesia era esencial para mejorar la calidad de los granos, las frutas y el ganado. Gracias a sus amplias explotaciones repartidas por todo el continente europeo, la Iglesia podía enviar las semillas y el material de reproducción más productivos a las zonas donde la producción era insuficiente. La demanda de vino sacramental en el norte de Europa llevó a los monjes a experimentar con variedades de uva más resistentes que pudieron sobrevivir en climas más fríos. La Iglesia también ayudó a aumentar la productividad de la agricultura medieval de otras maneras. Muchas de las pequeñas parcelas poco rentables donadas a la Iglesia durante la Revolución feudal fueron reconfiguradas para facilitar el cultivo. La Iglesia también proporcionó los servicios auxiliares requeridos por las pequeñas comunidades agrícolas. En muchas áreas, los molinos propiedad de la Iglesia molían el grano hasta convertirlo en harina. Número 4. La Iglesia asumió muchas funciones que hoy en día son absorbidas por el gobierno.
incluyendo la provisión de infraestructura pública. Esto es parte de la forma en que la Iglesia ayudó a superar lo que los economistas llaman, cito, dilemas de los bienes públicos. Cierro cita. En una era de autoridad fragmentada, órdenes religiosas específicas de la Iglesia de la temprana Edad Media se dedicaron a tareas de ingeniería aplicada, como la apertura de carreteras, la reconstrucción de puentes caídos y la reparación de acueductos romanos deteriorados. También despejaron tierras, construyeron presas y drenaron pantanos. Una nueva orden monástica, los cartujos, cavaron el primer pozo artesiano en Artois, Francia. Usando la perforación rítmica, cavaron un pequeño agujero lo suficientemente profundo como para crear un pozo que no necesitara bomba. La Orden del Císter se comprometió a construir y mantener precarios diques y malecones en los Países Bajos de Europa. Los agricultores cedieron tierras a los monasterios cistercienses y luego las arrendaron de nuevo, mientras que los monjes asumieron la plena responsabilidad del mantenimiento y las reparaciones. Cistercienses también tomaron la iniciativa en el desarrollo de máquinas accionadas por agua. El monasterio de Claraval excavó un canal de 2 millas de largo desde el río Aube. La Iglesia también intervino para construir nuevos caminos y puentes, donde los centros de población se habían desplazado fuera del alcance de los antiguos caminos de la guarnición romana. Los obispos concedieron indulgencias a los señores locales que construían o reparaban los cruces de los ríos y mantenían hospicios para los viajeros. Una orden de monjes establecida por San Beneset, los Freres Pontífices o Hermanos del Puente, construyeron varios de los puentes más largos que existían entonces, incluyendo el Pont d'Amiens, una estructura masiva de 20 arcos sobre el Ródano, con una capilla combinada y una caseta de peaje en un extremo. Incluso el puente de Londres, que estuvo en pie hasta el siglo XIX, fue construido por un capellán y financiado en parte por una contribución de 1.000 marcos del legado papal. Número 5. La Iglesia también ayudó a incubar un mercado más complejo. La construcción de la catedral, por ejemplo, difiere en su tipo de infraestructura pública, como puentes y acueductos. En un principio, al menos, las estructuras de la Iglesia se utilizaron solo para servicios religiosos y no como vías para el comercio. Sin embargo, no hay que olvidar que la construcción de iglesias y catedrales ayudó a crear y profundizar en los mercados de muchos oficios artesanales y de ingeniería. De la misma manera que el gasto militar del Estado-nación durante la Guerra Fría ayudó involuntariamente a incubar Internet, la construcción de catedrales medievales llevó a otros tipos de escisión, la incubación del comercio. La Iglesia fue un cliente principal de los oficios de la construcción y los artesanos. Las compras de plata de la Iglesia para los servicios de comunión, los candelabros y las obras de arte para decorar las iglesias ayudaron a crear un mercado de artículos de lujo que de otro modo no habría existido. En muchos sentidos, la Iglesia ayudó a templar la ferocidad de la violencia desatada por los caballeros armados durante y después de la Revolución Feudal. Especialmente en los primeros siglos del feudalismo, la Iglesia contribuyó significativamente a mejorar la productividad de la economía agrícola. Fue una institución esencial, bien adaptada a las necesidades de la sociedad agraria al final de la Edad Media. Vulnerabilidad a la violencia. La revolución feudal del año 1000, como la caída de Roma 5 siglos antes, fue un evento único causado por una compleja interacción de influencias. Sin embargo,
En un aspecto, el triunfo de los mali homines, u hombres malvados, y las opresiones que ejercieron reflejan perfectamente la vulnerabilidad esencial de la sociedad agrícola a la violencia. En contraste con la fase de forrajeo de la existencia humana, la agricultura introdujo un salto cuántico en la violencia y la opresión organizadas. Desde el principio, esto se reflejó en culturas más militantes de los pueblos agrícolas. Los dioses de las primeras sociedades agrícolas eran dioses de las lluvias y las inundaciones, cuyas funciones reflejaban las preocupaciones de esas sociedades por los factores que determinaban los rendimientos de las cosechas. El emisor de la lluvia o el agua era también a menudo el dios de la guerra, invocado por los primeros reyes, que eran, sobre todo, señores de la guerra. La estrecha relación entre la agricultura y la guerra se reflejó en la imaginación religiosa de las personas cuyas vidas fueron transformadas por las innovaciones de la revolución agrícola. La expulsión del jardín del Edén puede verse como un relato figurativo de la transformación de la sociedad de la búsqueda de alimento a la agricultura, de una vida libre con alimentos recogidos de la abundancia de la naturaleza, con poco trabajo, a una vida de trabajo duro. Paraíso perdido. La agricultura puso a la humanidad en un curso completamente nuevo. Los primeros agricultores realmente plantaron las semillas de la civilización. De su trabajo surgieron ciudades, ejércitos, aritmética, astronomía, calabozos, vino y whisky, la palabra escrita, reyes, esclavitud y guerra. Sin embargo, a pesar de todo el drama que la agricultura iba a añadir a la vida, el alejamiento de la economía primitiva parece haber sido rotundamente impopular desde sus primeros días. Testigo del relato conservado en el libro del Génesis, que cuenta la historia de la expulsión del paraíso. La parábola bíblica del jardín del Edén es un cariñoso recuerdo de la vida fácil que disfrutaba el buscador en el desierto. Los estudiosos indican que la palabra Edén parece derivar de una palabra sumeria para desierto. La transición de una vida libre y poco asentada en la naturaleza a una vida sedentaria en una aldea agrícola fue un asunto de profundo pesar, expresado no solo en la Biblia, sino también en el continuo rencor de la humanidad por levantarse por la mañana e ir a trabajar. Como escribió Stephen Boyden en Civilización Occidental en Perspectiva Biológica, la nueva forma de vida que acompañaba la agricultura era evasiva. Antes de la llegada de la agricultura, miles de generaciones humanas vivieron como Adán en el Edén, por invitación de su creador. Cito: «De cada árbol del jardín puedes comer libremente». Los cazadores y recolectores no tenían cosechas que atender, ni rebaños que vigilar, ni impuestos que pagar. Como los vagabundos, los forrajeros iban a la deriva a donde querían, trabajaban poco y no respondían a nadie. Con la agricultura comenzó una nueva forma de vida y en términos más apremiantes. Cito: «Te producirá espinas y cardos, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan». La agricultura era un trabajo duro. El recuerdo de la vida antes de la agricultura era el del paraíso perdido. Más de lo que podrían haber imaginado, los agricultores crearon nuevas condiciones que alteraron drásticamente la lógica de la violencia. No es una coincidencia que el libro del Génesis haga de Caín, el primer asesino, un labrador de la tierra. De hecho, es parte del asombroso poder profético de la Biblia que su historia
fue confiada a pastores que comprendieron fácilmente cómo la agricultura daba lugar a la violencia. En unos pocos versos del relato bíblico encapsula la lógica que tardó miles de años en desarrollarse. La agricultura fue una incubadora de disputas. La agricultura creó un capital estacionario en una escala extensiva, elevando la recompensa de la violencia y aumentando dramáticamente el desafío de proteger los bienes. La agricultura hizo tanto el crimen como las propuestas de pago del gobierno por primera vez.